emprendedora en el área digital o tecnología o estás pensando serlo, quédate porque este capítulo te interesará muchísimo. Estoy con Tarin Andersen, CEO y co-founder Impulse for Women, una entidad que se encarga de conectar mujeres con inversores en diferentes países del mundo. Tarin, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a Digital Connector. Adriana, muchas gracias a ti y gracias por estar haciendo esto para apoyar y dar soporte a cualquier mujer emprendedora que tengamos por ahí que se anime. Gracias. Genial, pues para empezar, ¿nos quieres contar qué es Impulse for Women y cómo nació esta idea? Sí, la verdad es que en ningún momento pensaba que iba a emprender. Mi carrera profesional viene de la banca privada, he estado ahí 13 años haciendo corporate finance, haciendo multifamily office y bueno, hubo un momento que quise un cambio y empecé a trabajar en un venture capital que se llama Telegraph Hill Venture Capital, que en aquel momento estaban levantando el fondo 2. Sus principales sectores geográficos era Norteamérica y Europa. Y bueno, el caso es que empecé a trabajar con ellos y un año más tarde me dan la oportunidad de ser general partner del fondo. Y en ese momento estábamos en un networking de inversores y yo dije, sí, muchas gracias. Y me giré enseguida, me fui a mis amigas a preguntarles qué significaba ser general partner. Y entonces me dijeron, Tarin, solo hay 4 mujeres en toda España. Y fue como un poco de, ¿por qué? ¿Por qué tan poca mujer en el Venture Capital? ¿Por qué tan poca mujer en el mundo de la startup? ¿Y por qué cuando una startup viene a vernos a los inversores lo hace de una forma totalmente diferente? Y entonces fue como una cascada de porqués sin saber entender en ese momento qué era el motivo. Hoy podemos hablar 3 horas. Y no, estaba muy lejos de lo que no sabía, evidentemente. Estamos hablando del año 2017 y entonces decidimos poner una solución. Y dijimos, bueno, vamos a empezar a conectar a aquellas mujeres que ya tengan un mínimo de producto viable, que esté preparado un producto, un servicio, de cuando generan una idea, cuando ya lo tienen más o menos consolidado y que ya necesitan ir al mercado y ahí necesitan dinero, pues entonces nosotras vamos a ofrecerles esos inversores. El mundo de los inversores es muy grande y empieza con una línea de business angels, que son normalmente son personas que tienen bastante capacidad económica y que suelen invertir en sus lugares, ciudades y en el sector en que ellos conocen. Y les gusta estar cerca del emprendedor. Luego ya tienes el family office, que son aquellas empresas que tienen tantos beneficios que la familia saca esos activos fuera de la empresa y entonces empiezan a hacer inversiones. Los family offices, evidentemente, te puedes encontrar que si unos son del mundo del café, probablemente estén dirigidos las inversiones en emprendedores de café, pero no significa que única y exclusivamente lo hagan de eso porque cada vez están más profesionalizados y cada vez más tienen muchísimo más miras en otros sectores. Se cumple generalmente cuando una es de farmacia que casi todo lo que inviertan en emprendedores sea en proyectos dirigidos a la salud, sí, pero no significa que solamente lo hagan en ese sector. Y luego viene el Venture Capital, que el Venture Capital es un fondo de inversión en el cual hay unos socios principales que son los que manejan y toman la toma de decisiones en donde invierten y además tienen capital de gente tercera, de instituciones o de gente también con mucho poder adquisitivo que no saben hacer las inversiones directamente en las startups y confían en ese fondo de inversión para que se pueda invertir. Y a partir de ahí, hay muchas diferencias, pero principalmente entre uno de una fase pre-seed a una fase seed, a una serie A, una serie B o C, el principal diferenciador es el ticket que van a dar económico a la startup. Y la startup, mientras tanto, paralelamente, a medida que va creciendo y va teniendo una necesidad de salida al mercado, de expansión, de emplear más equipo, eso
va teniendo unas necesidades de tickets también de tamaños más grandes que paralelamente van coincidiendo con los inversores. Eso es lo que Impulse for Women facilita. Al final, una startup, cuando ya tiene el producto preparado para salir al mercado y necesita más equipo en marketing, en ventas, incluso en tecnología, entonces es cuando va a buscar capital. Y nosotras ofrecemos esa otra parte. Empezamos en España, no había más de 150 mujeres, a lo mejor habían 500, pero no llegué a ver más. Y como estoy de jurado en la Comisión Europea, dije, bueno, yo tengo mis amigos inversores como siempre y además tengo acceso a más proyectos europeos. Entonces vamos a hacer la estrategia de ir al mercado, va a ser España, el resto de Europa y luego Estados Unidos y Canadá, gracias a que el Venture Capital donde estoy puedo tener acceso también a esos proyectos y también a los inversores. Y ese era el foco. Ahí es cuando empezó a llegar startups de Uruguay, de Sudáfrica, de India, de Moscú y era en plan de, yo no conozco ningún inversor en todas estas áreas. Entonces empezamos a cerrar acuerdos con organismos públicos, privados, internacionales. Y eso fue una de las formas en las que empezamos a crecer a nivel global y además porque cuando empecé con Impulse for Women no quería ir sola y creé un consejo de advisors que eran inversores todos, amigos y de diferentes países. Y era una forma de también dar confianza al mercado de que no era yo solamente la que estaba diciendo que lo estaba haciendo bien o que esto era como se tenía que hacer, sino que el respaldo del sector también estaba. Estas personas tenemos desde Marcus Dantus, que es el del Shark Tank de México, que hace 35 años que empezó Startup México y ahora tiene 2 fondos de inversión. Tenemos a Niklas Holmer del Nasdaq, tenemos a Sohaila Wofata, de la directora del Venture Capital de BMW, al co-founder de Fitbit, al co-founder de Wix. Hay gente que realmente conocimientos reales de dentro de lo que es el mundo emprendedor tecnológico lo podíamos ofrecer porque ellos daban su tiempo y su conocimiento a las startups que estaban vinculadas a Impulse for Women. Y así es como nace Impulse for Women. Hoy somos unas 13.000 startups a nivel mundial y tenemos unos 5.000 inversores. Hacemos como si fuera un professional Tinder, como digo. Wow, increíble esta introducción, muy interesante y qué necesaria esta labor, Tarin, porque cada vez más, yo estuve hace poco en el Web Summit y justamente se habla de casi el inexistente capital que hay destinado para fundadoras mujeres, así que es muy, muy importante tu labor, yo te lo agradezco y te deseo muchísimos éxitos en todo lo que sigas haciendo. Pero vamos a ir por partes, porque yo creo que hay muchísimas preguntas por resolver. Si tú dijiste que en el 2017 empezaste esto, entiendo, dijiste que solamente eran 150 mujeres las que conocías emprendedoras o que se acercaban al mundo startup. Si eso era en el 2017, ¿tienes datos del 2024? Sí. He dicho que yo contacté con 150, que a lo mejor habían más. Vale. Voy a contactar. Ahora, a día de hoy, yo he contactado, que habrán unas 800, a lo mejor hay 2.000. Quiero decir, Vale. Son mis datos. Pero son bastantes más, o tú has notado que ha ido creciendo. Absolutamente. El mundo de la mujer emprendedora en tecnología, todo el rato me baso en tecnología porque al final el inversor que yo tengo es en tecnología. No puedo, no es que no quiera ayudar a la que no tiene una parte tecnológica, simplemente que es que no tengo al inversor. Sí, no, Venture Capital en principio supone directamente tecnología, ¿o me equivoco? Correcto. Sí, ¿no? Es total. O sea, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de finanzas y tecnología, fintech, salud y tecnología, health tech, etcétera, etcétera. Y en el área que tú manejas, ¿cuáles son las industrias más recurrentes? O sea, donde las mujeres se suelen meter más. Es alucinante porque yo creo que no nos va a sorprender el dato que te voy a dar, pero el 40% están en health, biotech, de biotecnología, y todo lo que sea las ciencias de la vida, de sostenibilidad,
de economía circular, esto es un 40%. Luego tenemos un 20% que están en agricultura, agrotech, agua, temas de marinos, agua, básicamente, temas relacionados tanto con agua como de potable para beber, como del mar, y con comida. En educación también tenemos casi un 17% de ellas también. Estamos muy vinculadas a la parte educativa, pero al final la mujer somos largoplacistas, somos las cosechadoras, somos las que generamos y esperamos a que crezca, ¿no? Hemos sido ya de por sí y somos las que integramos las comunidades, porque casi el 70% de las 13.000 tienen 4 o 5 ¿cómo se llaman? Los goals de la SDG. Environmental Sustainability Goals, los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030. Entre 4 y 5 objetivos. Es de Naciones Unidas, ¿eh? Los CDG Goals son de Naciones Unidas, son de los 17. Sí, pero dices que es mujer, o sea que los proyectos suelen cumplir, de los 17 objetivos que hay, suelen cumplir estos proyectos entre 4 y 5 objetivos. Eso es bastante. Sí. Sí. Qué interesante, o sea, porque no es solamente emprender por el dinero, sino con muchísimo más propósito. Claro, pero piensa que todas aquellas mujeres que están en salud es impacto al humano. Y ahí ya es un montón de... La igualdad de género también, bueno, en fin, muchísimo. Cuando tú has empezado este emprendimiento, Tarín, ¿cuáles han sido tus mayores retos? Pues el mayor reto fue la parte tecnológica. Eso fue bastante complicado porque, a ver, tú no necesitas ser ingeniera informática para montar un proyecto, porque mientras tú tengas una visión empresarial, una visión estratégica de mercado, de competencia, de precios y entiendas todas las teclas que necesitas, evidentemente cuando estás poniendo una parte tecnológica necesitas a alguien que sepa y que esté trabajando en casa, in home, ¿no? Lo que se dice. Y es como, ahí yo he tenido bastante dificultad en encontrar los tecnólogos que me supieran desarrollar aquello que yo quería. Entonces, ha habido como una falta de entendimiento causando esto que llegásemos a una tercera vez el implementar otra vez, el desarrollar el software que pudiera hacer ese algoritmo para poder hacer ese matching, ¿no? Y eso fue una pérdida en tiempo, en desgaste, que sin querer era algo como que se iba dilatando. Y no solo cuando fue la primera vez, sino que volvemos a la segunda y luego volvemos a la tercera. Y luego otra parte importante es cuando empezamos con Impulse for Women, al final es muy importante el equipo y tener un buen equipo que esté vinculado al proyecto, que esté vinculado emocionalmente y personalmente y profesionalmente y luego remar todos hacia la misma dirección. Es un cambio radical en los resultados de un proyecto. ¿Porque te costó al principio encontrar este equipo de gente? Al principio me costó y luego era aprender yo a esa gestión. También. Porque cuando tú te conoces, sabes cuáles son tus defectos y tus virtudes. Pero cuando estás plantando y proyectando un proyecto, evidentemente se reflejan tus virtudes y tus defectos y tienes que ser muy abierta para poder asumir qué defectos haces y qué no es lo que no estás haciendo, ir con prueba-error y lo más rápido posible. O sea que al final es hacerte tú como el espejo de Blancanieves, ¿no? Que te vas viendo cuáles son mis... Y no te puedes decir qué guapa soy porque los resultados no te acompañan. Ya. Bueno. Claro, es ser muy crítico con uno mismo. Pues no tú es dices, negativo, sino es una crítica constructiva que además te ayuda a desarrollarte en crecimiento profesional y en crecimiento personal también. es muy importante lo que dices porque parte del liderazgo justamente también está en eso, ¿no? En
reconocerse uno mismo primero y después saber, bueno, parte también del coaching a los demás y el coaching propio es eso, reconocerse uno mismo y después poder así también, perdón, elevar las habilidades del equipo. Me queda una duda con lo que comentaste al principio, bueno, del reto de la parte técnica. Tú has dicho que tuviste que, digamos, pivotar 3 veces en esta parte técnica. Yo sé que hay, o por lo menos también escuchaba hace poco en las conferencias que estaba, hay equipos que pivotean o bien en la parte técnica, no, pero en la parte de producto, ¿no? También hasta 10 veces. O sea, creo que sí es un reto, pero creo que también es importante pasar por ahí. Gracias por comentarlo, pero quería saber finalmente qué aprendizaje tienes de ahí. O sea, a las mujeres que ahora están emprendiendo y quizás están en una situación similar a la que tú viviste, ¿cómo podrían solventar o agilizar ese proceso? ¿Qué recomendarías tú? Yo lo que recomiendo realmente es que pongan una persona que es ingeniera y que entiende el modelo de negocio y que entiende la parte tecnológica. Vas Desde el mucho más principio, rápido. dices. Claro, y si no hay un capital que se pueda hacer, hay mecanismos en cuanto a temas de estructura del cómo ceder una parte de acciones, porque la startup ya no es que monto una startup con otra persona y el 50% es tuyo y el 50% es mío. Eso no funciona así ya. Eso es totalmente otro concepto. Se puede hacerlo del 50%, por supuesto, pero si tú eres una startup que quieres ir a levantar capital, el momento en que te sientes con un venture capital, que es como la parte más profesional de todas, te va a preguntar quién es el que manda, quién es el que tiene realmente, no económicamente, sino la potestad política de la compañía, de si se vende o no se vende, de si viene un corporate y te quiere absorber, una empresa que te quiere absorber, o quién va a tomar la decisión de estos dos fundadores o estos tres fundadores, ¿no? Entonces, por eso normalmente hay uno que genera la idea, otro que esto, se guardan acciones para gente que podría ser interesante. Por ejemplo, aquella startupera que empieza, me invento el nombre de startupera, pero es una forma también muy Sí, nuestra sí, de, sí, sí. Entiende, sí. de emprendedoras. Si una startupera no tiene conocimientos, ha empezado con la idea, resulta que la idea empieza a cuajar, pues oye, no tienes capital para coger a un CTO, que es la figura, ¿no? Que conllevaría esa organización entre la parte de la idea del modelo de negocio y lo que sería la parte tecnológica que tiene que acompañar, porque lógicamente es un valor añadido tener la tecnología hoy. Te va a dar llegar mucho más, vas a llegar mucho más rápido, muchos más, la expansión de salida a mercado es muchísimo mayor, te ahorra un montón de costes, te da un montón de retorno. Tú puedes pivotar tu producto cuando tú tienes una base de datos muy amplia y la tienes bien organizada y vas viendo porque este me funciona, este no, ostras, aquí estoy invirtiendo demasiado tiempo y el retorno es bajísimo y esto no estoy casi invirtiendo y mi margen es superior y todo eso es gracias a los datos, es gracias al sistema tecnológico. Entonces, es un gran avance que además el tener tecnología incorporada va a hacer que sobresalgas incluso sobre empresas tradicionales que, que están en el mercado años y años y años y les puedes robar ese nicho de mercado, ¿no? Entonces... O sea que una recomendación que tú harías sería, si no tienes ese dinero, pues es ofrecer una parte de acciones para Correcto. que esta persona con su conocimiento o know-how y participe en el proyecto como si fuera suyo. Porque al final es importante, no es lo mismo salir a mercado el año marzo 2020 que salir en el marzo 2023. Sí, No, claro, claro, claro. yo empecé con Impulse for Women, no había ni una sola organización que ayudara a las mujeres a conectar con capital. Ni una, prácticamente. No tenía competencia. Iba yo sola diciendo que quería. Por eso necesitaba también esa gente alrededor para poder ir porque no me hacían ni caso, te lo puedo asegurar. Eso lo he vivido. Ya. ¿Qué retos no, pero sí, cuáles son las mayores equivocaciones que tenemos las mujeres al emprender, que tú hayas visto como los factores más comunes en los que solemos caer cuando empezamos? Jo, es impresionante y me incluyo porque hago exactamente lo mismo.
necesitamos arriesgarnos, o sea, la sensación de la mujer a la hora de tener que ir a ver a un inversor, de tener que tenerlo todo súper bien organizado, súper estructurado y ahora ya exagerando, como si dentro de 2 años ya supiéramos quién se va a sentar en la silla de la mesa de enfrente, ¿sabes? Que se le podemos poner nombre y apellidos. Es alucinante cómo tenemos que tener todo de bien puesto para ir a ver un inversor. Tú ves a los hombres que a veces tienen una idea, 4 pinceladas y que el resto lo van montando en función de que van hablando con el inversor. Jo, es que no tenemos nada que ver y ellos son capaces de ir y levantar dinero sin tener casi nada y nosotras somos súper conservadoras, necesitamos ir súper seguras. Y de hecho, aquí hay un dato muy gracioso, Adriana, las mejores startups son las que están combinadas por hombre y mujer. Ah, interesante. Toda la animadversión al riesgo que tiene la mujer no la tiene el hombre, pero ella a la vez también le frena a que él no vaya a ir antes al mercado, sino que necesita estar mucho más segura de que están dando por lo menos algo, ¿no? Que ya hay un bebé. No camina, pero hay bebé, ¿sabes? Y a la vez el hombre provoca que a la mujer salga antes. De hecho, en temas de levantar capital, esto es súper gracioso. La mujer, te voy a decir mentalidad masculina. Año 1, te voy a dar un 5% de mi empresa por 100.000 euros, ¿no? Al año 2, el hombre vuelve a dar otro 5% por 200.000 euros. El año 3, el hombre vuelve a dar otro 5% por 300.000 euros. La mujer te da un 20% que se lo quita el minuto 1 para que le des 300.000 para los próximos 3 años y no tener que volver a ver a un inversor. Wow. Esto en términos generales. Sí, sí, sí. Simplemente para enseñar de cómo, que soy la primera, ¿eh? Me incluyo en el paquete. O sea, cuesta salir a ir a buscar y necesitas que te empujen y que, ¿sabes? Que te fuercen y que nos fuercen un poco a de, oye, no pasa nada, te necesitas, lo vales, esto es la única forma que vas a sacarlo y que si no es que te quedarás sin caja, tira, ¿sabes? Nos faltan más habilidades de negociación, ¿no? Y financieras, quizá. No creo que sea actividad de negociación o de financiera, es simplemente es que tiene que ser de dentro eso. El riesgo. El riesgo es algo que es como muy interior, no es algo de conocimiento. Es correcto de que esa actitud la entrenas, pero de forma natural, si les preguntas, preferirían no hacerlo o que Sí, sí, fuera sí. otra persona, ¿sabes? Confirmo esto también con muchas cosas de coaching que he leído y de cosas en que las mujeres nos saboteamos para crecer profesionalmente. Y si esta es una de ellas, tenemos menos aversión al riesgo que los hombres, total. ¿Y alguna cosa más que digas que solemos hacer que muy común las mujeres al emprender? ¿Errores? Ese es como el más importante, porque luego podemos hablar de cosas buenas, ¿no? Por supuesto, ahora cambiemos a las positivas, lo que sí hacemos igual muy bien o mejor. No hacemos muy bien las estructuras a largo plazo, somos conservadoras pero muy seguras. Un cash flow realmente lo hacemos tan sumamente realista que a veces incluso tienes que decir, oye, pon 10.000, 15.000 euros más porque como venga unos seguros sociales o cualquier cosa o tengas que despedir a alguien, no podemos ir tan al ras realista. Comparado a la parte masculina, que a veces tienes que revisar los salarios a la baja porque suelen subírsele, una cosa que la mujer tiende es a ponerse salarios incluso por debajo del mercado o incluso no reconocerse ese salario, cosa que es que me parece absolutamente, vamos, es completamente contra nosotras. Luego me encanta porque la mujer es como muy de comunidad, ¿no? Es muchísimo más colaborativa, ayuda a la otra, se refiere, escuchamos mucho. No nos importa que nos hagan consultoría y que nos estén explicando. Al contrario, somos súper receptivas para poder ir escuchando para también tomar decisión. O sea, ahí no tenemos la parte del ego, la gestionamos de una forma absolutamente diferente, ¿sabes?
Incluso se nota, por ejemplo, en la parte del Venture Capital, cuando hay gente que es muy buena sabiendo desarrollar un negocio, pero luego lo complicado es hacer que eso crece con empleados. Y gestionar 100 empleados no tiene nada que ver con tener una idea, desarrollarla. Es igual de importante tener esa idea, desarrollarla, salir al mercado y crecerla, que luego una vez que ha crecido, alguien que lo mantenga. Y pueden ser dos roles totalmente diferentes y no necesariamente es la misma persona la mejor para estar gestionando ambas, ¿no? Y yo no sé por qué, pero la mujer es capaz de dar el bebé y ver cómo el bebé va creciendo, ¿no? Con otra persona y ese ego no lo tiene no lo gestiona de la misma forma que el hombre, digásemos. Al hombre le cuesta mucho más de que tiene algo y como que se lo quitan, ¿no? Es como un desgarro de su propio yo. Y la forma en la que interactúan con esto es completamente diferente, pero me atrevo a decir que es por los egos los gestionamos de diferente forma, la mujer y el hombre. Sí. Muy bien, interesante. Cuando yo tengo un MVP o este producto mínimo viable y creo que ya estoy en un momento donde voy a pedir financiación, ¿qué características debe tener mi proyecto para que sea invertible? Lo primero es que realmente hayas detectado un problema, le estés dando una solución, estés siendo una solución que sea rentable, que hayas comparado tu mercado, que hayas comparado tu competencia, que tengas un buen equipo, porque al final el secreto de todo es el equipo, el equipo, el equipo, otra vez el equipo y el equipo, y no hay otra cosa más que el equipo, porque el tener la idea o incluso ir y copiarla, porque dices, ostras, esta idea en Singapur funciona y aquí podría encajar también perfectamente. La copias y la estableces. Tu secreto, comparado con el de Singapur, es el equipo. Si tienes gente muchísimo mejor preparada, con una buena gestión y con saber exactamente la coordinación y el cómo desarrollarlo, ya está. Es que no es un problema tener un proyecto parecido a otro que exista en el mercado. Tu problema es no tener un buen equipo que lo sepa hacer crecer. Y debe haber un mínimo de facturación para que un venture capital o un business angel se fije en nosotros. El business angel puede fijar en ti sin que tú tengas facturación. ¿Vale? El venture capital jamás lo hará, por lo general. Eso no quita que sí que conozco algún venture capital que actúa como si fuera un business angel. ¿Vale? Pero por lo general el venture capital a modo grosso, si tú llamas la puerta, estás perdiendo el tiempo. Piensa que un 40%, cuando te estás levantando capital, es un 40% de tiempo que tú estás dedicándole a hacer el fundraising. Ese 40% no lo estás invirtiendo en el proyecto. ¿Qué sucede? Si tú empiezas a tocar la puerta a Venture Capital, el Venture Capital no te recibe solamente a ti, a lo mejor por un promedio de 1.000 al año de proyectos, de los cuales de esos 1.000 al año, al final hacemos due diligence de 80. De esos 80, al final invertimos en 4 al año. Entonces, si tú no tienes ni siquiera un mínimo de facturación y estás tocando la puerta, el Venture Capital te va a decir directamente, sin darte ni siquiera un feedback, no estás dentro de nuestra estrategia de inversión. Y tú no vas a saber y vas a seguir tocando la puerta. Entonces, el tener un mínimo de conocimiento de cómo funciona el mundo inversor es súper importante a la hora de ir a levantar capital, porque esto no se trata de llamar la puerta a todos, es coger un edificio e ir vecino por vecino. De esto lo que se trata es de saber cuál es la puerta adecuada a la que tengo que ir llamando. Y así, primero, rentabilizas tu tiempo, que al final es una oportunidad económica de coste que impacta directamente en la empresa cuando tú estás 40% levantando capital. Hay cosas en la empresa que continúan, pero tú estás llevando 2 platos a la vez y son igual de grandes. Sin el dinero no vas a poder seguir metiendo dinero en la empresa y la empresa no la puedes paralizar porque estás levantando capital. Con lo cual, no es uno de los mejores, es un momento en el cual tú también tienes mucho más, menos tiempo y tienes que lucharlo más. Pues luchémoslo bien.
porque es absurdo, es como ir dando palos con la venda puesta, ¿no? Por eso es importante saber conocer o por lo menos ir con gente que te va a explicar cómo funciona el mundo de la inversión, porque si no es absolutamente un error. Creo que es una pérdida de tiempo. Y aquí es donde entras tú y tu empresa para facilitar ese proceso, ¿no? Para explicar, Correcto. oye, este venture capital se interesa más en este tipo de proyectos o en este tipo de personas o en este tipo quiere tanto revenue al final, ¿no? Bueno. Al final lo que nosotros hacemos es una asesoría, una consultoría empezando ya desde la idea hasta el precio, hasta la competencia. El otro día me estaban enseñando una startup que me decía que no tenía competencia porque no había ninguno que era como su modelo. Digo, no, pero tienes muchos muy similares. Empieza a sacarme cuál es el margen del otro, cuál es el precio del otro. Y todo eso, para aquellas que todavía no están preparadas para llegar al inversor que le corresponda, nosotros también le ayudamos a hacer todos esos pequeños encajes, porque al final ahí ya solamente lo que estás es como barnizando el cuadro, ¿no? Y el cuadro ya está prácticamente hecho. Simplemente, oye, dale este toque por aquí, esto te falta aquí, esto no lo sabes, vamos a hacer un poco de entrenamiento de qué es lo que te va a preguntar un inversor, porque también no... Aquí el ponerte delante de un inversor por primera vez, vamos, es como 10.000 horas, ¿no? Necesitas invertir en una temática para realmente controlarla. Pues aquí son 4. 4 horas que has estado haciendo pitches y pitches y pitches y pitches para que luego te sale de una forma natural y sabes ir perfectamente al objetivo. 4 horas de práctica, dices, mínimo, Mínimo. de contar esto suelto. ¿Y por qué tener inversores, Tarín? Porque también, por un lado, claro, hay inversores que quieren igual tomar decisiones, hay otros que no. ¿Qué le recomendarías a una persona que tenga curiosidad o que ya esté en un momento de decir, oye, ¿será que me gustaría tener inversores? ¿Cuáles son las condiciones que deben tener muy claro cuando toman la decisión de buscar un inversor? La relación con el inversor tiene que ser realmente muy sincera. Muchas veces sucede que la startup no le van bien las cosas y no lo explica con tiempo. Es muy fastidioso irte a un inversor porque en el fondo lo que le tienes es más miedo que otra cosa. Intentas evitar eso porque además hay la parte de superación de uno mismo, de decir no pasa nada porque yo lo voy a sacar y lo voy a hacer. Pero es importante que el inversor pueda, porque el inversor al final ha puesto dinero y no quiere que tú caigas. Con lo cual va a ser el primero que va a intentar que su dinero esté protegido. Va a ser el primero que te va a ayudar, va a ser el primero que te va a presentar o clientes o su propio entorno de inversores, ¿sabes? Entonces, aquí hay como es como un matrimonio al final, se podría definir así. Él está dentro, piensa que cuando entra el Business Angel tarda un tiempo hasta que puede llegar a salir, ¿no? Y en esos años, al final, el escoger esas personas con las que tienes confianza, con las que crees que puedes explicarles todo lo que te está pasando y te están dando un feedback, porque ellos no se supone que se tienen que poner a controlar tu empresa, ni lo van a hacer, ni en principio no lo quieren. En algún caso ha pasado, pero no es lo normal. Okay. No vienen ellos a controlar tu empresa y no deberían, porque además ahí hay una falta de conocimiento por parte del inversor, que a veces son gente que han hecho un negocio establecidos de industrias tradicionales y no tiene nada que ver una startup con un negocio tradicional. Ni es lo mismo vender un trozo de una teja que estar vendiendo un software y un futurible, como es una startup, ¿sabes? Entonces, conceptualmente hay que estar alineado a nivel cultural, estrategia y de todo, y tiene que ser un valor añadido, no por una parte económica. Que eso a veces, muchas veces te ven los startups y dicen, no, yo no estoy buscando la parte económica, pero son capaces de bajarse los pantalones, ¿no? En el momento que necesitan, sin tener en cuenta esa larga relación en tiempo que va a existir. Entonces, es importante. Y estratégicamente, si tú tienes un buen proyecto y lo estás haciendo bien y estás empezando a elevar vuelo, ellos van a querer invertir. Y lo ideal
que no es lo que pasa siempre, es que son los propios inversores que entre los inversores se van llamando para poner dinero dentro de ti. Qué bien. Entiendo que, claro, la gracia de tener un inversor es que vas a poder crecer y vas a tener acceso a muchos recursos que de otra manera no tendrías, pero siempre va a haber un punto de salida, ¿no? Entiendo, es decir, pasados 3, 5 años se va a tener que vender la empresa o buscar alguna manera de salida para justamente que este inversor tenga ese retorno de dinero por el que ha invertido, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo y cómo suele funcionar esto, Tarín? Oh, me encantaría cuando has dicho 3, pero de 3 nada. Nosotros como Venture Capital Seed son casi entre 8 a 10 años. Pero Ok. nosotros entramos como Venture Capital y a lo mejor esa empresa no iba más de 3 años, pero 2, 1, 2, casi 3 sí. Entonces, Vale. es un tiempo. Y sí, realmente hay muchas veces que yo lo digo, el tomar la decisión de entrar con un inversor siempre al final es como una rueda en la que estás metida y que tienes que contabilizar de que luego viene otro pez más grande, y luego viene otro pez más grande y otro pez más grande y es como un constante, una sensación como si fueras un hámster, ¿no? Y, ¿se puede crecer también? Sí, por supuesto. Pero casos como Amazon, de que eran 3 y han sido unas épocas y no son todos, ¿no? Si tú quieres realmente generar un impacto y aparte tienes la oportunidad, el mercado y lo estás haciendo bien, ostras, para poder crecer necesitas dinero porque necesitas equipo. Claro. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el 60% del futuro del trabajo será freelance o por cuenta propia. ¿Por qué emprender, Tarín? Porque yo creo que es como hacer un máster, pero no solamente teórico, sino práctico. Es un máster en la vida, vamos, es un aprendizaje que volvemos a lo mismo, es en lo personal y en lo profesional. El ponerte en jaque a ti mismo, a ver cómo lo estás perdiendo y que no sabes cómo, y hasta que no pasa un tiempo, o a lo mejor porque solamente estás viendo el árbol, no estás viendo el bosque, ¿sabes? Y el caer y volver a levantarte. O sea, creo que sí, tiene un desgaste mucho mayor intelectual, físico, comparado con alguien que va a un trabajo estable de 8 a 3 y a las 3 está en Y casa, emocional. Y emocional no también. tiene nada que ver. Incluso yo creo que yo siempre digo que sí que es verdad que se puede adquirir esas aptitudes de emprendedor, pero es algo que nace dentro y que suena dentro. No sé por qué. No sé si es adictivo a la adrenalina de este constante permanente de dar la sensación de que vas a caer en el precipicio, luego no caes, luego vuelves a subir, luego vuelves a caer y es como, Dios, ¿sabes? Nunca sabes. Tú puedes pensar que el mes que viene estás cerrando y de repente se gira, viene un cliente, ¡pum!, te ponen un montón de dinero encima de la mesa y tienes ya caja para un año más, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Pero esto pasa. Sí, 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 también he oído muchas historias, pero que hay que estar preparado para esta vorágine de emociones, ¿no? No es para todo el mundo. No, creo que no. Por eso decía que si realmente tu forma de ser es conservadora, no moverte de la caja, esto es totalmente todo lo contrario. No sabes con qué experiencia te vas a encontrar al día siguiente. Ahora, alguien que ha emprendido, por poco que sea, que además es algo que yo creo que debería ya estar establecido dentro de las propias escuelas, del high school y de la universidad. O sea, de ambos. O sea, el generar que la gente tenga ideas, esto tiene que venir de joven. Cuando estás viendo en casa a tus padres, no tienes tapujo en poder arriesgarte porque tienes un techo, tienes donde comer y tienes, claro, si te pones a emprender cuando ya eres padre o madre, con hijos, con casa, con estructuras de obligaciones y responsabilidades en las que a lo mejor no vas a poder desarrollar tu ilusión, ¿sabes? Que aún así hay gente que lo hace, ¿eh? Si no estoy diciendo que no.
pero creo que es algo que esto ya tenía que estar establecido en la propia juventud y que en el propio colegio se tendría que estar poniendo de, a ver, ¿quién tiene ideas? Venga, va, ahora vamos a hacer tal, ahora vamos a hacer un concurso dentro del propio colegio, con el colegio de al lado, con el otro, a nivel intracomunitario, a nivel... Es que debería ser así. Estoy totalmente de acuerdo y algo que a mí, por ejemplo, me ha chocado un poco es, aunque no lo parezca o yo lo transmito, la gente que no haya estado nunca en América Latina, el espíritu en América Latina, igual porque no hay muchas subvenciones ni ayudas, hay muchísimo más espíritu emprendedor allí que no en España. Porque aquí con las ayudas y todo, aquí hay más mentalidad de funcionario, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas. Así que creo que también hay que incentivar esto de emprender desde etapa más temprana, justamente además por ese dato que he dado, ¿no? El futuro del trabajo cada vez va a ser y más con el trabajo remoto, de no tener una persona física contratada, y es muy importante que cada uno sepa cuál es su propuesta de valor y buscar cómo puede hacer para emprender. O yo invito a las mujeres sobre todo a que se animen porque es importante no estar dependiendo solamente de un trabajo externo. Tarin, se sabe que menos del 10% de las inversiones van hacia proyectos de mujeres. Sé de datos de Estados Unidos, en Silicon Valley, también en España. Podría decir que hasta solamente el 2% del venture capital va a emprendimiento femenino. ¿Tú me puedes dar datos más cercanos y qué podemos hacer para cambiar esto? Te voy a dar un dato más importante para mí, que ha sido cuando, bueno, piensa que en el 2021 llegamos al 2% de la inversión en el Venture Capital y en el 2022, perdón, no sé si era el 2022 comparado con el 2023, pero subimos de un 2% y bajamos a un 1,9, ¿no? Al año siguiente. O sea, en vez de ir para arriba, íbamos bajando. Estamos, a través de Impulse for Women, estamos haciendo un estudio para la Comisión Europea sobre el Venture Capital en Europa. Y entonces estamos analizando de diferentes valores, ¿no? Entre uno de ellos, cuántas mujeres hay en el Venture Capital. Y esto ya es, de hecho, es el origen de cómo nace Impulse for Women. Entonces, me propuse que vamos a saber cuántas mujeres tenemos. No hemos acabado. Solamente hemos hecho Italia, España, Portugal, los Países Bajos, los nórdicos y Francia. Me falta Alemania y toda Europa del Este. Pero a día de hoy tenemos casi un 20% de mujeres que están dentro del Venture Capital y el drama es que solamente un 2% está en comités de inversión. Ya, sí, también sabía algo parecido. El drama está en que el 52% de los millonarios en Estados Unidos son mujeres y no invierten. La mayoría son mujeres. Qué interesante. Pero lo mismo, el año pasado estamos haciendo un proyecto con Naciones Unidas en Middle East y dimos el premio el año pasado en Riad y este año ahora, el lunes que viene vuelvo, bueno, esta semana voy porque el lunes damos otro premio con Impulse for Women a las ganadoras. Estuve buscando mujeres que quisieran invertir. Y el dato curioso es que todas las mujeres dejan el dinero, lo ponen en una fundación. Poner el dinero en la cuenta bancaria es perder dinero a largo plazo, porque no suben como el IPC. Y hacer un mínimo de inversión es darlo también a la mujer. Y estoy haciendo una llamada muy importante. Vamos a hacer, de hecho, un evento en junio en el World Trade Center en Nueva York, donde se trata única y exclusivamente este punto de necesito que las mujeres empiecen a tomar conciencia de que tenemos que empezar a invertir, que no se gasten en ese bolso o en esos zapatos y que se empiecen a decir, oye, lo ahorro y a final del año tenemos 5.000 euros para poder invertir en una startup. Ya solo con eso ya eres inversora y cada año hacer un poco lo mismo. Estás volviendo a la sociedad también, estás ayudando a la sociedad. Y yo no estoy diciendo que esas mujeres tengan que darlo a las mujeres, lo pueden dar a otros. Y si no saben hacerlo, nosotros también estamos haciendo un programa donde si quieres invertir y aprender, te estamos enseñando con casos reales. Pero eso sí, cuando acabas tienes que poner 5.000 euros junto con todas las otras para que esa startup, la ganadora, vaya a tener un porcentaje y tú seas inversora. Pero esa misma adversión al riesgo de lo que estábamos hablando al principio de todo nos va también en contra a nosotras. Y yo lo único es
darme cuenta y decir, ostras, sí, vale, el hombre le tengo que sacar una bandera roja, porque la mujer no pichea igual que un hombre. Y el hombre debería él mismo, por su propio conocimiento personal y con la humanidad, decir, vale, si la mujer hace una presentación totalmente diferente a un hombre, ¿cómo lo hace la mujer? Y saberlo. Ese es su deber como humano, ¿no? Porque tiene una madre, una hija, una mujer y hermanas, probablemente. Y si no, una tía. Pero tiene una mujer al lado a la que él le va a deber esa parte. Y por eso debería de entender cuál es la estrategia y la forma en que la mujer está, cuando se presenta y presenta un proyecto, cuáles son las características como estas que hemos estado comentando ahora. Y las mujeres debemos de empezar a invertir. Hay Muy una bueno. gran diferencia en un consejo de administración, el que hayan hombres y mujeres. Nosotras somos holísticas, somos largoplacistas, entramos con otras cosas que ellos no. Y es súper enriquecedor cuando tienen mujeres. De hecho, en la oportunidad de coste económica que hay por no tener mujeres o por no tener hombres en un advisory board es alto. Sí, ya hay datos en los cuales te demuestran que los mejores equipos están formados por hombre y mujer. Por eso de ahí los matrimonios, por eso de ahí todo. Somos realmente diferentes, pero la mujer es la misma de Latinoamérica que de España, que de Singapur, a la hora de presentarse a hacer un modelo de negocio, de desarrollar un negocio. Somos iguales, todas. Somos mujeres, ni mejor ni peor, simplemente es diferente a la mentalidad o a la forma en la que el hombre hace ese acercamiento, ¿no? Y es muy importante esta invitación a también a los hombres sí, a que la conversación del feminismo, de esta igualdad de oportunidades, tenemos que involucrarlos a ellos también. Esto no solamente va de las mujeres ponerse adelante, sino también a nivel de sistema. Bueno, educarnos entre todos. Me ha encantado esta charla contigo, Tarin. Yo te seguiría haciendo muchísimas más preguntas, igual para una segunda oportunidad. Pero para terminar, quisiera preguntarte algo para conocerte un poquito más. Yo soy muy melómana, me encanta la música y creo que así se conoce un poco más a las personas. ¿Qué tipo de música te gusta a ti o qué nos quieres recomendar o que estés escuchando últimamente? Bueno, a mí es que me gustan muchos tipos de música, pero sí que es verdad que soy bastante de la época grunge. Entonces, lo que sea Ah, Guns me encanta. N' Roses, Pearl Jam, sí. No, la de WhatsApp, de No Blow This, Shout. Bueno, soy de la época esta mucho más, o sea, no me importa, me encanta la música clásica también, pero la mía es la grunge. Sí, Sí. disfruto, bailo y canto. 90s Indies, pues justo estaba oyendo una lista muy parecida a esto hoy. ¿En serio? Sí, te juro. Me encanta también Bossa Nova, por ejemplo, toda la parte de Mick Jagger, bueno, de Mick Jagger, de los Rollings que está aplicado, de U2, es que ese es mi momento, ¿no? Supongo De de liberación, es que hay que tener también esa parte creativa, no solamente la parte, bueno, profesional y hard skills, sino también esta parte creativa, creo que es súper importante. La última pregunta, Tarin, ¿tú qué sueles hacer para descargar tu estrés? ¿Cómo te liberas? ¿Cómo sueles conectar? Creo que también es muy importante comentarlo. cada día una Bueno, hora de gimnasio. los hábitos que suelas tener. Cada día una hora de gimnasio y, a ser posible, cada vez más mindfulness. Cada día. Cada día, una hora. Muy bien. Sí, porque yo creo que debes tener un nivel de un voltaje importante. Pero realmente cambia muchísimo hasta la forma en que interactúas con la gente, con los problemas, con el responder un mail. Ya no lo haces de la misma forma ni al mismo nivel. O sea, es completamente un autocontrol que, aunque sea caminar, si a quien no le guste hacer deporte más fuerte, que vaya a caminar, lo que sea, pero es súper importante. ¿Y lo haces siempre a la misma hora o vas cambiando? Primera hora de la mañana. Siempre, primera hora. Muy bien. Bueno, Tarin, muchísimas gracias. Luego fuera de micrófono, tengo un dato para ti muy importante con esto que me comentaste de Estados Unidos
igual ya lo tienes, pero no te vayas, porfa. Ahora nos despedimos, pero no te vayas y te lo doy. Perfecto. Pues Bueno. muchas gracias por todo. A ti, muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta el final. Ayúdanos a crecer suscribiéndote al canal, dando like o compartiendo este episodio. Si eres mujer y buscas acompañamiento para trabajar en tecnología, en liderazgo o emprendimiento digital, contacta con digitalconnector.net. Hasta la próxima.